Hola, bienvenida, bienvenido aquí a Felicidad Incondicional. Estamos con Ana de nuevo y hoy vamos a tocar un tema que a mí me entusiasma, que para mí es algo que me conecta muchísimo con mi propósito, la crisis existencial de los 29 años y el retorno de Saturno. Ana nos va a dar una visión más desde la astrología y yo voy a hacer una visión más terrenal de esto. Si tienes entre 26, 27 años y 33, este vídeo te puede interesar porque es una edad clave en la persona donde se marcan muchas cosas importantes. Entonces, hay personas que lo pueden vivir como una crisis o una situación muy difícil en su vida. Puede ser interna o puede ser más bien externa, o las dos. La persona lo puede vivir muy mal y sentirse y tener mucho sufrimiento o incluso depresión o bajarle mucho la autoestima porque no sabe lo que le está pasando. Y queremos daros unos tips en este vídeo para ayudaros a salir de esto. Primero, me gustaría que Ana nos explicara qué es esto del retorno de Saturno para poder comprender cómo se nos aplica a nosotros en nuestra vida. ¿Nos lo puedes comentar, Ana? Cuando nacemos, desde que venimos al mundo y damos nuestro primer aliento, el día de nuestro nacimiento, a nivel astrológico, se queda plasmado un mapa, que sería nuestro mapa natal, de lo que va a ser nuestro diseño humano, nuestro universo interno, cómo se van a configurar los planetas de nuestro sistema astrológico a nivel interno. Cada uno de nosotros tenemos una impronta diferente, una impronta particular. Entonces, dentro de esa impronta, Saturno se expresa cada 29 años. Cada 29 años hace su órbita alrededor del Sol y entonces alrededor más o menos de los 29 años es cuando empezamos a tener una sintomatología que viene precisamente porque Saturno se está expresando en nosotros. Entonces, es importante entender que Saturno es una fuerza que representa una energía masculina que viene a ordenarnos, que viene para ordenar nuestra vida. Entonces, aquellas personas que no hayan seguido un camino acorde con su verdadero ser, pues se van a encontrar con que esta fuerza va a venir para enderezar ese camino, para indicarles cuál es el camino que tienen que empezar a seguir, porque claro, se han desviado de su camino. Porque, claro, cada una de nuestras almas viene con esa impronta astrológica de la que estamos hablando a seguir un camino determinado. Tiene unas facultades psicológicas determinadas, unas virtudes determinadas que viene a desarrollar, unos aprendizajes determinados. Entonces, si nos hemos desviado de ese camino, Saturno es la fuerza que viene para indicarnos cuál es el camino que realmente tenemos que seguir. A nivel del ego, nuestra personalidad tiene como 3 niveles. Entonces tendríamos precisamente el nivel más terrenal o más material, que sería el de Saturno, luego vendría el nivel de la Luna y luego vendría el nivel solar. Tenemos el nivel Saturno, que hemos dicho que es lo material, la Luna, que vendrían siendo las emociones, y el Sol, que vendría siendo la parte mental. Claro, nosotros no podemos solo vivir en la parte mental o en la parte emocional. Nosotros también tenemos que expresarnos a nivel material. Como bien veníamos diciendo, nosotros hemos venido a expresarnos a nivel material y a nivel corporal de cierta manera. Nuestra alma ha venido a tener ciertas experiencias. Si no estamos teniendo esas experiencias y nos estamos yendo por otros derroteros y estamos teniendo experiencias que nuestra alma no necesita, esta fuerza de Saturno va a venir a avisarnos de que no estamos por buen camino. Es que, de hecho, si nos estamos alejando mucho de ahí, las consecuencias pueden ser bastante graves a nivel físico, porque precisamente se van a expresar a nivel corporal a través de síntomas de ansiedad, depresión, puede haber enfermedades. A nivel corporal puede haber cualquier tipo de síntoma si no estamos siguiendo nuestro camino, porque precisamente Saturno, cuando se empieza a expresar, es el que saca toda esa parte y la plasma a nivel físico. Entonces, esta etapa de la vida es, como decimos, muy crítica y a veces este encuentro con el retorno de Saturno puede ser más brusco o más dramático, como comenta Ana, dependiendo un poco de lo que nos hayamos desviado de ese camino que veníamos a hacer, que venía a experimentar nuestra alma, pero también de los traumas o las heridas no resueltas que tengamos de nuestra infancia, que salen ahí, porque lo que Saturno también nos viene a pedir como ese padre
es que nos responsabilicemos, que maduremos. Entonces es el momento de soltar todo ese pasado que muchas veces no somos conscientes, que se nos ha olvidado, pero está ahí. Hay personas que se encuentran bloqueadas emocionalmente o como estancadas en la vida. Es como no puedo tomar decisiones. Puedes tener problemas de ansiedad. Hay personas que cuando están en esta situación es como que hay una parte de ellos que le está pidiendo que haya un cambio, pero otra que se resiste. Empiezan pues eso, te puedes levantar con ansiedad por las mañanas. Puedes caer también en un momento en cuando estás tomando conciencia de que a lo mejor no estás en el lugar que tienes que estar en la vida, hay algo que te lo está diciendo, que empiezas a caer en apatía, ¿no? Te puedes sentir como un poco deprimido o apático, como con falta de ilusión, como esa ilusión, esa energía que traías, de repente te está abandonando y te puedas empezar a sentir un poco perdido en tu vida. Entonces, esto puede ser algo que estés sintiendo tú internamente, pero que también externamente te puedas estar sintiendo atrapado en alguna situación, como en un trabajo que te das cuenta de repente que te has equivocado profesionalmente, que ahí no quieres estar o que ya ese camino por ahí no es y lo estás pasando verdaderamente mal porque estar en un sitio que sientes que no es tu lugar está muy mal. O puede ser que te des cuenta que no estás en la relación o en el tipo de relaciones que quieres tener y que estás siendo muy infeliz, pero también te cuesta mucho salir de ahí porque es como, hay algo que te obliga a estar ahí. Puede haber alguna situación familiar, cualquier situación en la que tú te sientes como atrapado, es como que estás ahí encerrado en tu vida y no sabes cómo salir. Hay personas que somos más sensibles y se nos puede despertar antes, normalmente es alrededor de los 29, pero hay personas que a los 27 ya podemos empezar a sentir estos síntomas y te vienen así como muy de repente, te puedes asustar. Por ejemplo, hay personas como los que hablan del club de los 27, ¿no? de estos artistas que son personas muy sensibles, que encima pues si estuvieron con temas de drogas y tal, una vida un poco desordenada, pues hay personas que realmente es una situación que no es para asustarse, pero que si no la sabes enfocar bien, hay personas que realmente pueden perder hasta la vida, porque es como si tú te separas tanto de tu alma y te quedas tan atrapado en eso, ese sufrimiento no lo sostiene el cuerpo. Entonces, puedes sufrir una muerte repentina o personas que se quitan la vida. Entonces, bueno, no es para asustarse, pero simplemente es que hay que tomar conciencia de que es un momento que puede ser que lo vivas como una pared con la que te das una gran hostia y como de repente ves que tu vida se ha convertido en un infierno que se te está derrumbando, porque puede ser que empieces externamente también empiecen a ocurrir cosas que se te derrumba la vida, ¿no? Como pueden ser pues, de que te echen de trabajo o que te deja la pareja o que cosas que dices, de repente, ¿qué hago con mi vida? O enfermedades de familiares también, que no sepas cómo manejar. Es importante tomar conciencia de que es posible que pases por esta etapa, que hay personas que la pasan de una manera más suave y otras por su sensibilidad, por las heridas que traen, por lo que se hayan podido desconectar de sí mismas, lo viven de una manera más brutal. Es importante ser conscientes de que esto es una etapa que vamos a tener que pasar sí o sí en la vida, que después, posteriormente, 28 años después, cuando tenemos alrededor de 56, 58, 60 años, pasamos por otra y también hay otras etapas, pero bueno, vamos a centrarnos en esta porque para mí me parece muy importante porque define mucho el futuro de la persona. Estamos en una edad también que la persona también es más fácil, más maleable, aunque estamos más sensibles y somos más inmaduros, aunque ya tengamos cierta madurez, pero también todavía somos muy plásticos, tenemos mucha más facilidad para sanarnos y para redirigir nuestra vida que posteriormente, que ya estamos más curtidos, ya estamos más en nuestros patrones, más enterrados, nos cuesta un poquito más. Entonces, me parece muy importante el poder ayudar a estas personas que es una pena cuando son tan jóvenes que se puedan desviar de sí mismos o cojan un camino que después le viene la crisis de los 40, 42, porque no hicieron caso a esta primera crisis. Causas, como decíamos, de esta crisis, pues estar muy separados de tu propósito de vida, que te hayas ido desviando, como comentaba Ana, tanto de ti mismo, te has ido desconectando tanto, porque mucha gente o estás escuchando y haciendo todo lo que te han dicho desde fuera, que tienes que hacer, siguiendo las normas del juego, las reglas, pero te das cuenta que igualmente no eres feliz, porque a lo mejor has hecho todo lo que te han dicho, pero no eres feliz, o te pasas el tiempo rebelándote contra todo eso y tampoco no eres feliz porque en el fondo no estás haciendo lo que realmente quieres, no estás siguiendo tu propio sentir.
tu propio ser. Como comentábamos, esas heridas de la infancia no resueltas, traumas que muchas veces ni siquiera nos acordamos, son cosas que están ahí y tú piensas, no, yo mi infancia ha sido muy feliz, todo muy bien, pero cualquier cosa, hay cosas que desde traumas de desarrollo como traumas puntuales que nos han podido marcar desde hasta operaciones, cosas que no tienes que ser que te hayan hecho un abuso grande ni nada, cosas, una caída, cosas que nos pueden estar haciendo daño. Entonces, eso hace que nosotros vayamos desarrollando, sin darnos cuenta, es una serie de mecanismos de supervivencia, que es lo que forman el ego, y es lo que ahí tenemos que, si ese ego nos ha ido llevando a un extremo, una forma de actuar en la vida que nos está separando mucho de nosotros, es lo que nos puede estar llevando, el habernos aferrado a esos mecanismos, a ese personaje que nos hemos creado para ser aceptados, para encajar en la sociedad, para tener seguridad, para que nos quieran, nos puede estar llevando a un momento que te des a una profesión que te das cuenta que no es la que es la tuya, pero es lo que hacían en tu casa, ahí se dedicaban, te estaban animando a hacer en tu casa, o te das cuenta que tienes una tendencia a tener un tipo de apegos que son tóxicos, a relacionarte de una manera que te hace daño, o a atraer a personas que no son lo que tú necesitas, ¿no? Que te hacen daño, o tienes una tendencia a aguantar y soportar las cosas, o eres demasiado autoexigente contigo mismo, demasiado rígido, que eso son cosas que te han podido ayudar en cierta manera y que eran mecanismos que necesitabas, porque había momentos que en tu vida, y sobre todo en la infancia, que tenías que soportar o tenías que aguantar lo que te echaran, o tenías una dependencia porque eras pequeño. Saturno lo que viene es a que sueltes todos estos patrones, que tomes conciencia de ellos y que los sueltes, que no te dejes que te atrapen, sino que todas esas habilidades, todos esos dones que te han llevado a desarrollar, porque ha sido una estrategia de supervivencia, los puedes mantener, pero que no te dejes atrapar por ellos porque te están separando de quién eres. Claro, Saturno también viene a sacar todos los miedos que hemos ido adquiriendo en la infancia, todos los traumas que hemos tenido que están escondidos en el inconsciente, viene Saturno a sacarlos. Entonces, como además es el que ordena a nivel material, pues lo que empezamos a sentir, más que ser conscientes de todo eso que tenemos que sanar, empezamos a sentir los síntomas físicos con la llegada de Saturno, con el retorno de Saturno. Entonces es cuando empiezan a aflorar pues esos momentos en los que de repente uno, como decías tú, se empieza a encontrar físicamente mal y de repente me entra un insomnio y de repente tengo ansiedad por las mañanas cuando voy al trabajo y me empiezo a preguntar ¿y qué me está pasando? Y me estoy volviendo loco. Y ahora de repente me empiezo a cuestionar si mi relación de pareja es la adecuada o si estoy llevando mi vida por buen puerto, o por buen camino. ¿Por qué? Porque esos traumas de la infancia que hemos mantenido escondidos y que no somos conscientes de ellos y tenemos que sanar, es cuando empiezan a aflorar eso a nivel físico para que sanemos esa parte del cuerpo. Entonces, invito a esas personas que estén en esas edades que empiecen a desarrollar estos síntomas, que empiecen a tomar conciencia de que tal vez están pasando por este proceso, ¿no? Y es que es un proceso perfectamente natural y que simplemente es la manera que tiene la naturaleza de hacer que nuestro cuerpo pueda sanarse para continuar nuestra evolución hacia la madurez. Porque Saturno es eso, es esa parte corporal que avisa, ¿no? De, oye, que es que aquí tengo este dolor porque tengo que sanar una herida de la infancia. También, como comentabas, nos pide que sanemos, que sanemos nuestro pasado, que nos liberemos de todo eso y que nos empecemos a responsabilizar de nuestra vida. Entonces, muchos de nosotros, si tenemos problemas, miedos a la responsabilidad o tenemos exceso de asumir responsabilidad, tenemos una relación tóxica con lo que es la responsabilidad, nos puede aparecer como la vida ahora es que todos son cargas, todos son obligaciones, solo todo tengo que, y entonces empezamos a olvidarnos de disfrutar de nuestra vida y empezamos a estar mucho desde ahí y decimos, decimos, no, yo eso no quiero asumir responsabilidades, no quiero pareja, no quiero compromiso, no quiero un trabajo, estamos siempre como en esa, o nos lo ponemos encima esa carga o lo vivimos como algo de lo que queremos huir, como algo que nos va a presionar. O muchas veces cuando se te activan, porque cuando viene Saturno se te activan esos traumas, esas heridas, hay otras personas que también lo pueden vivir con mucha culpa. Si tú te estás dando cuenta que estás en una situación que no
que no es la que quieres o empiezas a culparte de cosas que has hecho en el pasado, puede haber mucha tendencia a culparse. O si no, todo lo contrario, a culpar a los demás de porque estás así. Y entonces es una manera tampoco de no asumir esa responsabilidad y de mantenernos en la víctima. Y aquí lo que nos está pidiendo Saturno es que no, responsabilízate de ti, tira para adelante. Y en esa responsabilidad, ahora cuando hablemos de los tips, tenemos que trabajar en sanar las heridas. No es me olvido de mi pasado y tiro para adelante, que es lo que normalmente te dicen, no, tú te estás mal, no, eso ya pasó hace mucho tiempo, no. Es ir a rescatar a tu niño herido dentro de ti. Por eso lo de Saturno, al conectar con la parte material, que también es el cuerpo, te pide que entres a través del sentir, de tu cuerpo, de tus sensaciones físicas, porque eso es lo que te va a conectar con ese niño herido, con lo que necesita, con esas necesidades que no se cubrieron, para que tú le ayudes a crecer. Entonces tú tienes que crecer, te tienes que convertir en el padre o madre de ese niño para ayudarle a avanzar. Es decir, tú tienes que ser responsable, pero de una manera amable contigo mismo. Y luego también otra cosa que observo mucho en las personas que están en esta edad es que también, como están en una situación, en una vida muy desconectados de sí mismos y de lo que realmente quieren, pues también miran hacia el futuro y lo lo ves con mucho pesimismo, solo lleno de preocupaciones, te cuesta mucho ilusionarte. Es como si no vieras que estás en un camino que para allá está todo negro, no, como hay algo en ti que te dice, por ahí no es. Y por eso no hay ilusión por ese camino. Entonces, yo misma, cuando pasé por mi crisis, también lo viví así. Yo estaba en un trabajo, todo estaba perfecto, pero yo no me veía avanzando, yo no estaba ilusionada por seguir ahí, porque ese no era mi lugar. ¿Quieres comentar alguna cosa aquí, Ana? Sí, yo quería sugerir también que hay muchos mapas de autoconocimiento hoy en día que se pueden usar como herramienta también para eso, para conocerse uno mismo y saber cuáles son las facultades que traemos de serie y cuál es el camino que tenemos que tomar para poder expresar nuestro verdadero ser. Y tenemos que hacer un trabajo de explorar esa parte del inconsciente, pero también tenemos que hacer un trabajo de ir conociendo, a ver, qué virtudes traigo, qué he venido a trabajar, qué he venido a hacer. También utilizar algún terapeuta que nos vaya acompañando en ese autoconocimiento, porque claro, muchísimas personas caen en crisis muy gordas precisamente porque no se conocen nada a sí mismos. Y conocer uno mismo es también verte esa parte astrológica, también decir, a ver, ¿qué traigo a nivel astrológico? ¿Cómo estoy configurado? ¿Qué he venido a trabajar? ¿Qué ha venido a trabajar mi alma en esta vida? Toda esa parte es importante conocerla porque al final estamos sumergidos en un inconsciente colectivo que nos da indicaciones de hacia dónde nos tenemos que dirigir siempre, ¿no? De qué es lo adecuado. No, es que todos tenemos que hacer esto, es que todos tenemos que seguir este camino. Tenemos que entender que cada uno tenemos nuestro propio camino. Entonces, como bien tú decías antes, hay personas que a lo mejor se ven sumergidas en una vida llena de responsabilidades, pero que no son las responsabilidades que ha venido su alma a trabajar. Entonces esas personas de repente tienen un montón de cargas en sus hombros y que no son su camino. Y luego están a lo mejor las que se han liberado de toda responsabilidad y están siguiendo un camino, pero que también es un camino egoico y que no tienen nada que ver tampoco con su alma. Ahí es cuando se va a expresar esta fuerza y nos va a dar una buena colleja. Cuando estemos en esas dos facetas tan despegadas de nuestro propio camino. Tenemos que utilizar algún tipo de mapa que nos lleve a nosotros mismos y a decir, es que yo soy así. Es que yo, claro, he venido a lo mejor a trabajar una energía más masculina o a equilibrar más la energía femenina o a ser más amoroso o a poner más límites. Entonces, tenemos también que conocernos para poder sostener estas crisis sin que nos devasten, ¿no? Y nos den la vuelta a la vida. Y como tú estabas comentando, como bien dices, hablando de las responsabilidades, ¿no? Y muchas veces hay responsabilidades o presiones que vivimos de una manera como, Dios mío, esto no lo soporto, no lo aguanto, porque no es tu camino. Tú escoges qué responsabilidades y qué presión quieres, porque para una persona eso le puede ser un agobio y a otro le puede estar entusiasmando tomar esa responsabilidad. Por ejemplo, yo que trabajaba en un banco, estar llamando a clientes
o estar pasando recibos, o estar gestionando según qué cosas, para mí era un coñazo impresionante. No lo soportaba, no aguantaba. A otro le encantaba. Y a mí, por ejemplo, el sostener a personas en su proceso, yo ayudo a las personas a pasar estos procesos, a reconectarse con su esencia, me arremango, me meto ahí con ellos, a entrar dentro de ellos y hablar con su ser y llorar con ellos y trabajar todo lo que tengan que trabajarse a esos niveles muy inconscientes que otras personas, para eso le asustaría y a mí me encanta. Para mí eso no es presión. Entonces, el reconectarte con tu esencia, con tu ser, te ayuda a saber qué presión, porque eso está alineado con tus dones, con lo que tú has venido a hacer. Entonces, muchas veces si estás viviendo tu vida como obligaciones, claro, que eso no quiere que tengas responsabilidades y haya cosas en tu vida que no te apetezca tanto hacer, pero cuando lo vives como un peso muy grande es porque no estás en tu camino. Es un punto muy interesante porque, claro, es verdad, es que muchas veces estamos en un trabajo, como dices tú, a lo mejor de oficina, y resulta que nuestras facultades son estar acompañando a personas en su proceso, por ejemplo. Y entonces estás dejando de ser lo que realmente has venido a ser, que es un acompañante a lo mejor del alma de otras personas. Claro, es que ahí Saturno te va a venir y te va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en una oficina? Si tú has venido a acompañar a otras personas en su camino de vida. Entonces, claro, te va a meter una colleja y la cuestión es que todo sale con Saturno en el cuerpo. Entonces va a venir con un montón de síntomas físicos y vas a empezar a pasarlo mal, claro. Entonces, se puede no pasar mal cuando uno tiene un mínimo autoconocimiento y dice, claro, es que yo tengo estas virtudes, tengo que trabajar estas cuestiones, y ahí te vas encauzando y además en cuanto empiezas a dar pasitos para encauzarte, la vida te va a abrir el camino, es que se te va a ir abriendo porque es una cuestión puramente natural, o sea, es tu evolución natural y de eso se trata la madurez, porque muchas veces decimos, no, es que, claro, decimos, Saturno viene a hacernos madurar y tenemos esa conceptualización de que la madurez consiste en eso, en echarme responsabilidades a los hombros, tener hijos, tener un perro, la familia. Sí, hay muchas personas que han venido a trabajar la familia, hay muchas personas que han venido a trabajar lo que sea, pero es que hay otras que no han venido a trabajar eso. Entonces, no, la madurez de un ser humano no es eso. La madurez de un ser humano no es echarse responsabilidades a los hombros. La madurez de un ser humano es seguir tu propio camino. Eso es lo primero que hay que comprender. Y para seguir tu propio camino necesitas seguir unos mapas que te muestran qué camino es tu camino. Entonces, Saturno viene a eso, a decirte, que sigas tu camino, sana tu infancia, sana tus traumas, que esos traumas ya no te sirven en tu madurez. Ahora tienes que sanar esa infancia, esos traumas de la infancia y seguir tu camino para lograr tu madurez. Yo creo que lo que más necesitamos es aprender a confiar en nosotros mismos, a las respuestas que vienen de dentro de nuestro ser. Más o menos lo hemos ido comentando, vamos a dar unos tips más concretos, un resumen de los tips que hemos estado comentando. Primero, porque estás viviendo una etapa muy bonita de tu vida, muy definitiva, pero también es muy hermosa. Estás floreciendo, es cuando estás empezando realmente a abrirte al mundo, a darte, a ofrecer lo que vienes a hacer. Entonces, que si te estás empezando a encontrar mal, no te asustes. Eso es lo primero, no te asustes. Que es algo normal, que si estás empezando a verlo como algo como una prueba, algo que no estoy pasando la prueba, como otro examen más en la vida y me van a castigar, olvídate. Tienes que verlo más como una oportunidad, algo que viene a ayudarte a salir por fin quién eres de verdad, a renacer, porque esto puede ser un renacer. Que si te encuentras muy perdido o bloqueado, que pidas ayuda. Si es necesaria una ayuda profesional, como comentaba Ana, un psicólogo, un terapeuta, un coach, un mentor, un guía. Mi recomendación, sobre todo, que es ahí, cuando vayas a escoger a esta persona, y después si estás con esa persona también para ver ese feedback, que te confíes mucho en tu sentir ahí. Porque es importante que sea una persona con la que tú sientas que puedes ser tú mismo, que no te juzgue, que sea una persona empática, que te empodere, que te ayude a confiar de nuevo en ti, porque si empiezas a encontrarte una persona que es demasiado autoritaria, que te está juzgando, porque no te das cuenta, tú estás en un momento muy vulnerable que puede hacerte daño, porque me he encontrado personas que me vienen rebotadas precisamente de gente que, aunque por mucha titulación que tengan,
que les han hecho verdadero daño, los han retraumatizado y en un momento muy delicado de su vida, ¿no? Entonces, que sea una persona que no te haga sentir inferior o defectuoso, para nada, sino todo lo contrario, que te ayude a reconectarte contigo y a confiar en ti. Eso es fundamental. Un maestro que te guía durante un tiempo y que luego ya te permite que seas tú tu propia guía. O sea, es una persona que te va a acompañar en un tiempo determinado y hasta que te suelta de la mano para que vayas tú solo, como dices tú, guiándote por tu propio ser, por ti mismo. O sea, que la finalidad de todo esto es llegar a un punto en el que tú mismo seas tu propia guía, porque aquel maestro que se queda enquistado, para mí no es un buen maestro. El buen maestro es el que te guía una temporadita y te lleva a un punto en el que ya te suelta de la mano y ya puedes ir tú solo. O sea, se trata de ir uno solo, no de quedarnos enganchados toda la vida a las terapias y a las cosas. Ni estar todo el día ahí sanando y sanando, no, es ir sanando para ir avanzando. Entonces yo, Claro. por ejemplo, en el acompañamiento que yo hago, lo que yo doy es a la persona, le ayudo al principio a salir de ahí, a que se conecte consigo misma y que vea que es ella la que se está sanando, que ella misma, porque yo solo estoy ahí de acompañante, le hago las preguntas, le ayudo a entrar en esos estados, le enseño que tiene otro tipo de inteligencia, que no solo la racional, sino que hay otro tipo de inteligencia y un conocimiento profundo en ella, y yo solo la acompaño y luego le doy herramientas para que aprenda a manejar y que comprenda por qué proceso está pasando. Si pues no pasa nada, está pasando esto, no esto, y sobre todo esas herramientas, esas muletitas al principio, para que después la persona ya eso lo tenga integrado como una forma nueva, unas nuevas conexiones neuronales, una forma nueva de estar en sí y de caminar en la vida, y yo lo que quiero es que sigan solos, que todo eso ya le quede para ellos, porque realmente es eso, que te empoderen, no, nadie que te haga depender de ellos, ni te haga sentir que no, es que ahora sí viene el siguiente nivel, y ahora el siguiente, y te tengan ahí enganchado como una seta, no, ahí ten mucho cuidado. Y luego, también es importante que aunque estamos en una edad con mucha vitalidad, muchas ganas de hacer cosas y tal, que dejes de huir. Si ahora te estás encontrando mal, deja de huir, deja de distraerte, déjate de móvil, de Instagram, de redes, de todo, y tienes que enfrentar ese malestar. No huyas de ello, porque si sigues huyendo de ello, cada vez te estás alejando más. Ese malestar es ese mensajero como Saturno que te viene ahí, tic, tic, molesta, no es agradable con lo que viene, pero en cuanto lo enfrentas y lo escuchas y lo sientes, es lo que te va a liberar, porque todo eso, todo este tipo, todo ese malestar es algo que está pulsando por salir de ti, y esa energía que tienes ahí atascada, que necesitas de tu ser. Entonces, no te distraigas y enfréntalo. No quiere decir que tengas que estar ahí atrapado, porque muchas veces tenemos miedo a quedarnos atrapados en ese malestar. No, enfréntalo. Si necesitas acompañamiento, te podemos acompañar, te ayudamos a salir de ahí, pero es como ese malestar de las contracciones antes del parto, porque tú te estás renaciendo como persona. Y aunque te encuentre, porque muchas veces lo que creemos que es la situación externa. No, si yo cambio la situación externa, si salgo de aquí, si tal, ya está todo solucionado. No, no va por ahí. Primero porque si estás ahí y no te estás mirando dentro, no vas a encontrar las soluciones. Además estás atrayendo energéticamente estás atrayendo esa situación y esas personas y esos conflictos desde eso no resuelto internamente. Hay que desbloquearse internamente. Después es cuando la situación cambia sola, que muchas veces ocurre, o salidas, opciones que antes no veías, aparecen, o ya estaban ahí, pero ahora las puedes ver. Es decir, que primero dentro, es mucho más rápido. No quiere decir que te quedes ahí dentro trabajando y ya está, no. Entra dentro, trabaja lo que tienes que trabajar y después trabájalo fuera. Y luego, como comentaba antes Ana, el tema de Saturno nos invita también mucho a conectar con el cuerpo, al sentir. Entonces, conecta con la sabiduría de tu cuerpo, permítele al cuerpo, ríndete, deja de intentar buscar soluciones mentales, porque el cuerpo sabe lo que tiene que hacer. El cuerpo, si tú lo dejas liberar esas energías, le dejas liberar esas emociones, ¿sabes? Y sabes cómo hacerlo, solo se va a recolocar. Entonces la mente después va a poder funcionar, va a tener la claridad mental, va a tener todo
vas a estar en otra percepción de todo, muy diferente. Y sobre todo aprovechar esto, no verlo como un castigo, como algo que te está haciendo daño, sino aprovechar la energía de Saturno, toda esta conciencia, porque te va a ayudar a avanzar mucho más rápido. Si lo sabes, si coges esta ola, en vez de querer huir de ella, es una ola que te muestra el universo en este momento para que despegues, para que por fin te recoloques, como decía Ana antes, de nuevo en el camino que venías a transitar como alma. ¿Quieres añadir algo más, Ana? Pues yo quería finalizar haciendo referencia a dos películas que describen el proceso de la llegada de Saturno a nuestro universo, ¿no? A nuestro universo personal. Y serían El Señor de los Anillos, que precisamente Saturno es representado por Sauron, y pues que describe precisamente eso, el viaje de uno mismo luchando contra todos sus demonios, que serían los demonios, los orcos, ¿no? Que aparecen, y todos los demonios del Señor de los Anillos, de cómo tenemos que emprender ese viaje, ¿no? Con todas nuestras fuerzas de todo nuestro universo, que sería desde el Hobbit hasta los elfos, los humanos, los enanos. Todo eso sería nuestro universo interno, y cómo todos se van juntando y van, pues eso, haciendo su camino, ¿no? Lo que hacen es devolver el anillo, ¿no? De Sauron, me parece. Entonces, pues eso, Saturno es el señor de los anillos, es ese señor, es esa figura que viene a soltarnos todos los miedos, ¿no? Que tenemos que sanar, y nosotros somos los que tenemos, pues eso, que iluminar todas esas partes oscuras, todos esos orcos, ponerles luz ahí. Y luego otro ejemplo de cine sería también la novela de Stephen King, It. Ese payaso que cada 27 años, me parece que son 27 años en el caso de la novela de Stephen King, aparece ahí para comerse a los niños, ¿no? Y pues es exactamente lo mismo, ¿no? Como aparece esa parte, esa figura que nos aflora todos los miedos de la infancia. Son esos niños que al hacerse adultos empiezan a recordar cuando eran niños y todos los miedos que cada uno tenía, ¿no? Y cómo los enfrentaron, y cómo al cabo de 27 años se les vuelve a reproducir otra vez la misma experiencia, ¿no? Vuelven a salir otra vez esos miedos, y cómo tienen otra vez que vencerlos. Entonces eso sería el proceso de Saturno. En el cine está hecho de una manera muy dramática y muy bélica, pero bueno, tenemos que entender que nuestra vida es un proceso natural, y que lo podemos traspasar como unos perfectos héroes de la vida que somos cada uno de nosotros. Más de verlo como ese padre devorador y castigador, sino como ese padre que nos va a acompañar, nos va a ayudar a dar corte a esas situaciones externas y también a esos patrones internos, esas cosas que ya no nos sirven, y nos va a dar dirección en la vida. Así que si tienes esta edad o conoces a alguna persona que pueda estar en estas edades, como comentábamos, entre 26 y 33 años, que les pueda ayudar este vídeo, te agradeceríamos mucho que lo compartieras, y si te ha gustado también nos lo indiques para ir poniendo más material de este tipo. Y si quieres compartir alguna de tus experiencias y cómo las has superado en este tipo de crisis, pues también te lo agradeceríamos mucho que lo hicieras en los comentarios. Muchísimas gracias por estar ahí, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Chao.